El Señor dice que nosotros tenemos como cristianos armaduras. Son armas poderosas en Dios para destruir, no dice a demonios. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10. ¿Nosotros qué vamos a destruir? Vamos a ir contra todas, vamos a destruir fortalezas. Y esas fortalezas no son demonios, no es a Satanás. Nosotros no vamos a destruirlo a él. Nosotros vamos a destruir el arma que él usa. Y el arma que él usa es el engaño. Él no puede entrar a hacer nada contra ti a menos que te engañe. Amén. El engaño es lo opuesto a la verdad. El engaño viene del diablo y la verdad viene de Dios. En cuanto el engaño nos ata y nos hace esclavos y nos coloca en temor, la verdad nos liberta, nos libera. ¿Quién es esa verdad? Jesucristo habló de él mismo, que él es la verdad. Él es aquel que nos ha liberado y nos ha hecho a nosotros, ¿no?, sus hijos, y nos ha trasladado, dice la palabra, de un reino de tinieblas a un reino de luz. Al reino de tinieblas que pertenece a Satanás y al reino de luz que pertenece al Señor. ¿Y dónde viene la luz para que nosotros podamos caminar sin tropezar y sin ser engañados? La luz viene a través de la palabra, viene a través de Jesucristo. Él es la luz del mundo. Y Él vino para que nosotros ya no estemos más en tinieblas. Entonces, en 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5, dice así. 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. No militamos, nosotros no estamos, ¿no?, militando según la carne. ¿Qué significa militar, pastor? Una milicia, ¿no?, una lucha, ¿no? Hay una lucha entre las tinieblas y lo que pertenece al Señor. El diablo trata de robarnos. Dice la Biblia que él viene a robar, él viene a matar y él viene a destruir. ¿Qué usa él? Lo primero que él usa es una mentira. Para que venga una enfermedad, lo primero que viene es un síntoma. Y sin darnos cuenta, nosotros a veces hablamos a favor del síntoma. La palabra dice que la vida y la muerte están ¿dónde? En el poder de la lengua, ¿no? Cuando él nos engaña, nosotros comenzamos a decir, me parece que tengo esto. Pero él comienza a trabajar un día tras otro día, ¿no?, hasta el punto de él comenzar a actuar. Ya ella me permitió, así como Adán, ¿no?, Eva en el huerto. ¿Qué hizo el diablo allí en el huerto? Le dice a Eva, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. ¿Qué cosa había dicho Dios? Que si ellos comieran, si ellos comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ellos morían. Pero el diablo dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que a ustedes les sean abiertos los ojos y sean como Él. Fue una mentira terrible. Si ellos hubieran entendido y sabido en su corazón que ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y que no tenían que ser como Dios, ya fuimos creados a su imagen, ellos no hubieran caído en la mentira de Satanás. Pero él usó el engaño. Y lo primero que vino cuando ellos fueron engañados a sus corazones, miedo. Y en lugar de ir a Dios, que era el único que podía ayudarlos, se escondieron. Y esa misma mentira hoy día usa el diablo. Dice, no, cuando tú más te acercas a Dios, más cosas malas te van a venir. Y la gente comienza a dejar de leer la palabra y son engañados. La Biblia habla que nosotros tenemos sí, una batalla. La Biblia habla de una batalla de la fe. ¿Cómo se vence? ¿Cómo tú vences en todo problema en esta vida? Usando la palabra. ¿Qué es lo que nos da la victoria al creyente? Dice primero en Juan 5, varias veces lo hemos leído acá, 5:4, ¿qué es lo que nos da victoria? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En la obra de Jesús. Jesús vino a hacer una obra poderosa.
vino a rescatarnos de la autoridad de las tinieblas y sacarnos de esa autoridad donde Él nos tenía esclavos en el pecado y llenos de maldiciones, y nos vino a trasladar al reino del amado de su Hijo, de su luz. Entonces acá dice que nosotros, aunque no militamos, de acá, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Para nosotros tener victoria en las cosas del Espíritu, no podemos usar armas carnales. Nosotros no podemos agarrar una pistola y ¡pac! Atacar al diablo ni a los demonios. No, nosotros tenemos otro tipo de armas. ¿Qué armas tiene el cristiano? ¿Ah? Una arma poderosa que tiene es la fe. Otra arma, el nombre de Jesús. Otra arma poderosa que tiene el cristiano es la oración. No solamente la oración con el entendimiento, sino también la oración en el Espíritu. Porque esa oración en el Espíritu, el diablo no puede entender lo que estamos diciendo. Tenemos armas en Dios. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. Tenemos armas poderosas que a veces no las usamos. ¿Contra quién tenemos que usar esas armas? Contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra Satanás mismo en las regiones celestes, que están en las regiones celestes operando. Y dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? En el siguiente versículo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quién es aquel que se levanta contra el conocimiento de Dios? ¿Quién se va contra las cosas que Dios dice? Es el diablo, ¿no? Él viene y te lanza, de repente tú estás ahí tan tranquilo en tu casa y te lanza un pensamiento. Te hace ver acá un chichón, ¿no? Y hace que tú pongas tu atención en él y tú comienzas a decir, ¿no? A mí me parece, ¿no?, que tengo algo malo acá. O de repente salió un poco de sangre en la orina. Dios mío, estoy mal de la próstata. Ahora, y ese pensamiento, a veces la persona de miedo, porque entra en temor, no va al médico. Ni siquiera detecta qué es lo que está pasando en su cuerpo. Pero él ya estableció, como una persona que yo conocí, ella dice, ahí me salió un bulto en el seno. Un día vi en la televisión de que eso era cáncer, por todas las manifestaciones que tenía. Pero ella comenzó a alimentarse de todo ese temor mes tras mes. Y dijo, yo estoy segura que tengo cáncer. Ya no solamente ella sospechaba, mas ahora ella decía y afirmaba, yo estoy segura que tengo cáncer. Y no voy a ir al médico porque no quiero que el médico me diga que tengo cáncer. Como lo había creído, ¿no?, lo que tú crees en tu corazón y lo dices con tu boca, ¿qué cosa dijo Jesús que iba a suceder? Que eso te iba a ser hecho. Tiene poder. Lo que tú crees en tu corazón y lo dices, eso es lo que te va a suceder, sea bueno o sea malo. Y ella, a la larga, ¿no?, le dio cáncer. Dios. Y a veces nosotros nos dejamos engañar. Leemos lo que la Biblia dice y decimos, sí, pero esto no dice. No está diciendo eso, porque otro pastor me dijo de que el Señor nos prueba. Y que el Señor nos perfecciona a través de las pruebas. ¿Ustedes han visto gente perfeccionada a través de las pruebas? ¿Ah? Yo soy No. bueno. Dios no quiere nada contra su iglesia ni contra el mundo. Es más, antes de nosotros ser amigos de Dios y haberlo recibido a Él, a Jesucristo como Señor y Salvador, éramos enemigos de Él. Y Él así nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Y las personas comienzan a decir, sí, pero Dios usa la enfermedad, porque si no fuera, todavía dicen así, si no fuera por esta enfermedad, yo nunca hubiera conocido el Evangelio. Es una mentira del diablo. Pero ellos creen que eso es verdad y eso lo predican. No, pero hermana, entonces, ¿cómo yo vine al Señor estando así? Porque Dios es misericordioso y Él te alcanza en el lugar donde tú estás. Sino que en ese momento tú estuviste más tranquilo, porque la gente que no hace nada tiene más tiempo para todo. En el hospital la persona no hace nada. Si una persona va y le comparte la palabra, entonces pueden correr, a no ser que te bote.
pero hay la oportunidad de que como esa persona tiene tanta necesidad, te va a oír. Y al oír, ¿qué cosa va a producir la palabra de Dios en ellos? Va a producir fe. Y si ellos reciben de todo su corazón esa verdad, ellos son sanados. Entonces, el diablo comienza a hacer que nosotros creamos sus mentiras. ¿Cómo tú echas la mentira afuera? Con la palabra. Y tienes que leer exactamente lo que dice. Cómo Dios nos instruye, cómo Dios nos corrige, cómo Dios nos enseña todas las cosas. Hay una sola forma que Dios nos enseña y nos corrige y nos hace entender lo que es verdadero, lo que no es, lo que es de Él y lo que no es de Él. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que es a través de la Escritura. Porque toda la Escritura es útil. ¿Para qué? Para nosotros ser enseñados. El propio Señor Jesús habló de Él mismo. Porque las Escrituras dan testimonio. ¿En qué versículo está eso, pastor? Acerca de mí. Juan 5:9. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 5. Si quieres saber cómo es Jesús, tienes que ir a la palabra. Tienes que ver lo que Él hizo. 5:39. 5:39. Juan 5:39. Jesús dijo así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Si alguien habla diferente a las Escrituras, no están dando testimonio de quién es Él. Porque las Escrituras dan testimonio de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de quién es el Espíritu Santo. Ellas dan testimonio. ¿Quién es Jesús? Jesús, la Biblia dice que es Señor de todo. Él es Señor de todo. En Él está la vida. ¿Quién es Jesús? Él es la luz de los hombres. ¿Quién es Jesús? Es el camino, la verdad y la vida al Padre. ¿Quién es Jesús? Es el Todopoderoso. Y dice la Biblia que su nombre, el nombre de Jesús, es un nombre que está por encima de todo nombre. Y cuando nosotros aprendemos a usar ese nombre, porque nos fue dado el nombre de Jesús, para ir contra toda obra de tinieblas, contra todo demonio y toda obra del diablo, las tinieblas tienen que huir. La gente está huyendo de temor, en lugar que el diablo esté huyendo delante de ti. ¿Qué tienes que hacer para que él huya? Tú tienes que someterte a Dios y tienes que resistir. Cuando viene un pensamiento, ¿no?, contrario a lo que tú has creído de Dios en su palabra, tú sabes abiertamente que eso no viene de Dios. ¿Qué propósito tiene el diablo? Si es un pensamiento de enfermedad, enfermarte. Si es un pensamiento de escasez, ¿no?, es que tú no tengas dinero. Si es un pensamiento de soledad, es que tú te veas así solo, triste y abandonado en el mundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ese pensamiento? Tú tienes que rehusar pensar de esa manera. Tú tienes que rehusar. La Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Él va a huir. Pero tú tienes que hacer algo antes. Tú tienes que someterte a esa palabra y decir: no, la palabra de Dios dice. Y tienes que hablarle abiertamente a aquel que está mandando ese pensamiento. No es que ese pensamiento se te ocurrió a ti, porque nunca pensarías esa cosa, ni desearías esa cosa para tu vida. ¿Por qué me viene este pensamiento en la cabeza? Que me voy a quedar solo, que me voy a morir, que me voy a morir de cáncer. Hay personas que el diablo le dice: te vas a morir de cáncer, te vas a morir del pulmón, te vas a morir de esto, te van a dejar solo, no vas a tener plata. Cuando seas viejo, ¿sabes qué? Tus hijos ni te van a ayudar. Tú vas a tener que hacer esto, el otro, para tener lo que sea una poca cantidad de dinero para poder sobrevivir. Si tú no trabajas, ¿quién te va a dar? ¿Ah? Han venido algunos pensamientos alguna vez tan negativos y ustedes lo han aceptado y de repente se ven a sí mismos, ¿no?, débiles, enfermos, pobres, miserables, solos y abandonados. Entonces, el diablo lo único que va a usar para venir a tu vida es el engaño. ¿Cuál es el remedio para el engaño, pastor? La verdad. La verdad. ¿Y qué hace esta verdad de la palabra? ¿Qué es la palabra?
que es Jesucristo mismo, te hace libre. Jesús ya venció por ti en la cruz. Tú no tienes que vencerlo ni hacer nada. La Biblia dice que Él ha dado esta tierra a quienes. Vamos a ir al Salmo 115. Salmo 115. ¿Esta tierra a quién le pertenece? ¿A Satanás? ¿Ah? ¿Esta tierra a quién le pertenece? ¿Quién puede decir? ¿A quién le pertenece esta tierra? ¿A quién le pertenece todo? Hay un versículo que dice que todo es del Señor y todo es nuestro. Todo lo que Él ha creado, lo creó por causa del hombre y para el hombre, para que nosotros podamos tener los recursos de Él y vivir en esta tierra. Salmo 115 dice en el versículo 16: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra ¿a quiénes? ¿A quién ha dado la tierra? A los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros, así como en un principio, tengamos señorío y dominemos sobre todo ámbito. Pero sabemos, ¿no?, de que el diablo se ha hecho pasar, porque en realidad Él no es el Dios de este mundo. Se ha hecho pasar como el Dios de este mundo. Él se ha llamado a sí mismo. Desde el momento que Él engaña al hombre, ¿no?, Él ahora se ha hecho como dueño del mundo. Y la gente está asustada diciendo, pues, ¿qué nos puede pasar, no? Uy, ¿ahora qué nos puede pasar a nosotros? Las plagas, esto, como que Él tuviera mucha autoridad para hacer grandes cosas. Pero eso no es la verdad. El Señor nos ha dado a nosotros, ¿no?, al mundo entero, aunque el mundo no sabe, ¿no?, la oportunidad de ellos participar y reinar en esta vida. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. ¿Quién es un rey? ¿Ah? ¿Quién es un rey en la palabra? ¿Quiénes son los reyes en la palabra? Nosotros. Nosotros. Los que tienen un reino, un dominio. Un rey es aquel que tiene un dominio, ¿no? Domina. Y nosotros en la Biblia dice que somos reyes. Somos rey de reyes. El rey es Él, y los reyes que reinamos juntamente con Él somos nosotros, la iglesia. En Romanos 5, versículo 17 dice así. Vamos a leer 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes son los que reinan juntamente con Jesús en esta tierra? Porque dice en vida, nosotros, los que recibimos de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando nosotros aprendemos a recibir de esa abundancia de la gracia que Dios nos ha dado, que el Padre nos ha dado en Cristo, podemos reinar sobre el pecado, podemos reinar sobre las enfermedades, podemos reinar sobre el temor, podemos reinar sobre la pobreza, podemos reinar sobre la confusión. Para eso tenemos que recibir la abundancia que viene a través de Jesucristo. Jesús dijo que Él había venido para que nosotros tengamos abundancia, para que nosotros tengamos una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero algunos estamos viviendo con un poco de esa abundancia, porque creemos que no merecemos. En realidad, todo lo que nosotros recibimos del Señor no es por mérito propio. Es Él, como el buen padre que es, que le agrada compartir todo bien con sus hijos. No tienes que ser perfecto para poder llegar al punto que Dios te mire a ti y te saque de donde estás. No es que Él no te mira, es que a veces tú no lo miras. ¿Qué estás mirando? Estás mirando el problema. Cuando tú miras los problemas, dejas de mirar a Jesús.
Cuando tú comienzas a mirar los problemas, tú dejaste de mirar la provisión de Dios, tu Padre. La Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender a poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, en la palabra. Debemos caminar no por lo que vemos. Tenemos que caminar por fe. Dejar de comenzar a pensar la mentira de Satanás y usar la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Él sabe cuando tú le has creído a Dios y también sabe cuando tú le crees a Él. No somos nosotros que tenemos que echarlo fuera de nuestras vidas. Cuando viene como un pensamiento, no dejes que ese pensamiento sea en ti una fortaleza que te sea más difícil echarlo fuera. Cuando la persona ha dejado que una fortaleza venga a ellos, comienza a caminar en temor. Pero tú no eres así, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás caminando así? ¿Qué cosa pasó? ¿Qué estabas pensando? ¿No eres una mujer, un hombre de fe? ¿Y ahora comienzas a vivir como una persona como si no conocieras a Cristo? Ya lo conociste, ya experimentaste su poder. Él es el mismo. Jesús no va a cambiar. Él es el mismo de hoy y por los siglos. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4. Amén. Aleluya. Dice que son los incrédulos a la cual el diablo ha puesto ceguera. No es a la iglesia. Vamos a ir a 2 Corintios 4:4. La iglesia no está caminando como un ciego. Amén. La iglesia tiene la luz para ver, una luz suficiente, y tiene mucha revelación en la Escritura para poder ir allá. El problema es cuando nosotros ni abrimos ni la Biblia. No abrimos la Biblia y caminamos como meros hombres naturales en este mundo, valiéndonos de nuestras propias fuerzas y esfuerzos. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hay mucha gente en la iglesia que son incrédulos, no parecen, son incrédulos, porque han puesto delante de la palabra del Señor su tradición. No, pero en mi iglesia nosotros no creemos así. Y se están privando de un gran beneficio físico. Como muchas iglesias no creen acerca del bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Es más, los asustan a las personas y les dicen, no puedes hablar en lenguas porque tú no sabes ni lo que estás hablando. ¿Y cómo sabes tú que aquello que estás hablando no es el diablo que está hablando a través de esas lenguas? Si tú no entiendes lo que estás diciendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo hablamos de esa manera? ¿Algunos de ustedes antes de que alguien le ministrara el bautismo del Espíritu Santo después de nacer de nuevo, ustedes hablaron en otras lenguas en otro tiempo? Por supuesto que no. Fue después que a nosotros nos ministraron, nos enseñaron lo que la Biblia dice del bautismo del Espíritu Santo, que comenzamos a hablar en otras lenguas. Pero como el diablo sabe, ¿no?, que esa es una lengua que él no puede entender y no puede intervenir, porque la Biblia dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a quién habla. Habla a Dios. Y por el Espíritu habla misterios o secretos divinos. Secretos que solamente es entre tú y Dios. Y cuando tú oras en lengua, tú hablas la perfecta voluntad de Dios. Estás contra Él. Entonces, Él quiere entrar a tallar para que tú no uses esa arma poderosa del hablar en otras lenguas. Y te dice, no, ese es el diablo. Él mismo se dice, no, es el diablo. Es el diablo, te dicen los pastores, no hables en lengua, porque tú no sabes lo que es hablar. Pero ¿a quién le voy a creer? ¿A las escrituras, a lo que Dios dice, o a sus mentiras que están hablando contra la verdad? Todo engaño es algo hablado contra lo que dice la palabra. Entonces, lo primero que tú tienes que decir, ¿pero qué dice la Biblia? La Biblia dice así, que cuando yo oro en lenguas es el Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Es importante que nosotros usemos nuestras armas contra las acechanzas del diablo. No ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos cómo él opera, cómo él actúa. Lo vemos en la palabra. Romanos 8, 26 y 27 dice así:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Aleluya. ¿En qué momento intercede? Cuando tú oras en lenguas. ¿Y de qué manera intercede? De acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él Nos oye. nos dice 1 Juan 5, 14 y 15. Entonces, cuando tú oras en el Espíritu, tú no vas a orar nunca incredulidad. No vas a hablar temor. Amén. Vas a hablar la voluntad de Dios para tu vida, para la vida de otros. Entonces, si hablas la perfecta voluntad de Dios cuando estás hablando en lenguas, entonces Él siempre te oye. Dice acá en 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando tú oras en el Espíritu, tú debes tener la seguridad que esta palabra se cumple. Ya tiene las peticiones que Él ha dicho en su palabra para ti. Ya tienes. Sí, pero parece muy difícil. No, no es difícil. Para Dios no es nada imposible ni difícil. Acá no se trata lo que el hombre puede hacer, se trata lo que Jesús ya hizo. La Biblia dice que Él venció a Satanás. La Biblia dice que Él despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, ¿no?, venciendo sobre ellos en la cruz. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre y no lo usamos. Tenemos un arma poderosa de orar en otra lengua y muchas veces no lo usamos. ¿Y por qué no lo usamos? Porque no estamos creyendo abiertamente que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Colosenses 2:15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Él ya venció a ellos, a los principados, a las potestades, venció a Satanás, tú no tienes que vencerlo. Tú tienes que caminar, ¿no?, con el mayor que vive en ti, que ya lo venció. ¿No dice la palabra del Señor que mayor es aquel que vive en nosotros que aquel que está en el mundo? No hay ninguna arma que Él pueda usar contra un cristiano que sabe lo que tiene en Cristo Jesús. Él no te puede robar si tú sabes lo que te pertenece, porque en el mismo intento, ¿no?, tú lo chapas y le dices: fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Y el Señor nos ha dado todo poder, toda autoridad, toda potestad. Vamos a ir a Mateo capítulo 28.